¿Qué tal si esperamos en el Señor? ¿Qué tal si reposamos en Cristo? Repito el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No lo dudó ni lo cuestionó, simplemente recibió a María. Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. Voy a invitarlo, por favor, para que oremos un momento. Maravilloso Cristo, te damos gracias por el privilegio de poder leer tu palabra, por el privilegio tan grande de poder acercarnos a ti, por ese privilegio tan grande de poder sentarnos, Señor, a hablar contigo, a escuchar tu voz a través de tu palabra que es viva y eficaz. Permítenos, Señor, tener una buena reacción en los tiempos de crisis, en este momento de crisis, Señor, que vive nuestro país. Crisis en la economía, crisis en la relación de los matrimonios, crisis en la relación padres e hijos, crisis pareciera en todas las áreas de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si no sabemos afrontar en tu nombre con una confianza absoluta en ti, de que tú tienes el control. Recordamos siempre que no es el hombre quien hace la historia, eres tú, soberano Dios, quien hace la historia, pues tú tienes el control. Padre amado, permíteme ahora, por favor, hablar tu palabra con sencillez de corazón, con palabras muy sencillas, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitarle un momento, por favor, que tome la Santa Palabra en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Es un texto bien interesante. Dice la palabra del Señor: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Este texto de Eclesiastés es muy interesante, y el Señor Jesucristo lo toma en Juan capítulo 3, verso 8, cuando tiene esa conversación con Nicodemo, un fariseo, un hombre que seguía al Señor de noche. Pero el Señor le explica la importancia de nacer de nuevo. Y la Biblia todo el tiempo, a usted y a mí, nos habla de la importancia de reconocer, óigalo bien, nuestra dependencia total del Dios de gracia, del Dios de Israel. Y también nos habla las Escrituras el deber que usted y yo tenemos en aprovechar todos los días para adorarle al Dios eterno, para leer sus sagradas Escrituras. Voy a decirle algo, amada iglesia. El misterio de la encarnación de Cristo es digno de toda adoración, más que de investigación. Vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a estudiar hoy el nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Y el tema de hoy lo he titulado Cristiano ante crisis.
Y en el tiempo de Jesús, vamos a entrar un poco en el contexto, el pueblo judío vivía bajo el yugo de Roma y esperaba fervientemente la venida del Mesías. Y esto hacía que muchas personas dijeran ser el Mesías. Y entonces llevaban al pueblo hebreo a la rebelión, llevaban al pueblo a la guerra, a la destrucción, con un concepto de que el Mesías era un líder militar. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. En aquella época la vida era muy dura, había mucha pobreza, había hambre, había enfermedad, había dolor. Por ello, el nacimiento de Jesucristo causó una crisis total en toda Israel. ¿Se acuerdan ustedes cuando allá en Mateo, cuando dice que todo Israel se turbó cuando el rey Herodes comenzó a investigar dónde había de nacer el niño? Pues toda Israel se turbó. Y en la vida de José hubo algo muy especial. Hubo una crisis bien particular, la cual vamos a estudiar hoy, usted y yo. Entonces, Mateo capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José encuentra que su prometida, óigalo bien, María, está embarazada. Lo que era para José, por supuesto, un claro índice de infidelidad para con él, pues estaba seguro que ese hijo no era de él. Eso pues es obvio. Y déjeme decirle, era lo peor que le podía pasar a un judío. A ver, en aquella época había 3 puntos muy importantes. Primero se daba el compromiso, y era que los padres del novio y de la novia los comprometían, y en algunas ocasiones desde muy pequeños. Después venía el desposar, y era una ceremonia muy seria, de altísimo valor, donde los novios, óigalo bien, se juraban fidelidad eterna en presencia no solo de la familia de ambas partes, sino en presencia de todo el pueblo. Obsérvelo por favor. Primero era el compromiso, después el desposar y por último el matrimonio. Entonces ya después la pareja podía irse a vivir junta y consumar la unión. ¿Qué sucedía acá con José y María? Pues los dos se habían comprometido, se habían desposado, pero aún no vivían juntos, aún no estaban en matrimonio. Entonces la noticia, por supuesto, amada iglesia, tuvo que haber dejado al pobre José fuera de control, sintiéndose él completamente engañado, sintiéndose absolutamente decepcionado de parte de María. Yo me imagino lleno de rabia, lleno de dolor, pues muy normal en un hombre, muy normal en José. Porque dice la escritura, obsérvelo bien, en la última parte del versículo 18, antes que se juntasen, observen, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Luego es muy claro lo que estaba pasando ahí. ¿Podemos por favor imaginarnos la perplejidad de María? Ahora, ¿por qué? Porque ella conocía el misterio que se obraba en su interior. ¿Se acuerdan que el ángel Gabriel le había dicho, María, no temas? Ya conocemos ese relato de Lucas, ¿verdad? Pero el punto es,
¿cómo convencer María a los demás de que ella era inocente? Ciertamente no podía. Pero lo más interesante, ¿cómo podría María convencer a José, con quien se había comprometido, con quien estaba desposada, aunque no estaban en el matrimonio todavía, aunque no vivían juntos, que ella era inocente? Pues humanamente hablando, ella no podía hacerlo. Jamás una hija de Eva fue tan digna como María. Y sin embargo, jamás una mujer estuvo en tanto peligro de ser tratada como la peor criminal. Pero por eso hablamos siempre de la doctrina de la gracia. Pero la gracia de Cristo Dios la hacía estar en paz, consciente de su propia inocencia. Y entonces, ¿qué hace María? Dice la Escritura que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Y ella hace algo interesante, lo que dice el salmista. Pacientemente esperó a Jehová. ¿Y qué hizo María? Encomienda su causa al que juzga rectamente. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Ah, Señor, gracias. Pero también dice el Proverbio 28, 1: huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero lo que quiero que hoy vamos a estudiar es que, por favor, imaginemos la crisis de José. ¿Cuál crisis? ¿Cómo? Yo me imagino a José pensando: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar ante tal situación? ¿Qué hacer bajo tales circunstancias? José amaba a María, sin duda alguna que la amaba mucho, y siempre había deseado tenerla como esposa. Pero para él, óigalo bien, ella le había sido infiel. ¿Y qué había concluido José? Yo no puedo vivir con ella. José lo que no sabía es que era ignorante de la condición de María. Y nunca en la historia de la humanidad una mujer había sido concebida por el Espíritu Santo. Y es algo que nunca jamás volverá a pasar. Es un suceso único, singular e irrepetible. Pero el punto es que José está en crisis. Claro que José está en crisis. Él está entre la espada y la pared, entre obedecer la ley y su amor por María. Óigalo bien, la ley apoyaba a José, y José tenía todo el derecho, la ley lo respaldaba, de apedrear a María hasta la muerte. Levítico capítulo 20, verso 10 dice: el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Hay un caso que yo sé que usted se acuerda, en Génesis capítulo 38, verso 24, donde dice la Escritura: se le dijo a Judá: Tamar, tu nuera, ha fornicado y está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, óigalo bien, léalo bien, Génesis 38, 24, y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Wow. ¿La ley lo apoyaba a Judá? Sí. ¿La ley apoyaba a José para que matara a María? También. Pero José era muy diferente de Judá. Un carácter diferente, un ser humano completamente diferente. ¿Qué tal si hoy tuviéramos que aplicar Génesis 38, 24? Por Dios, hoy la gente fornica con una tranquilidad impresionante. Por supuesto, el apedreamiento sería enorme y la matanza sería de multitudes, sin duda alguna. Pero leamos lo que dice, por favor, Mateo, versículo 19. José su marido, póngame atención, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este verso sí es realmente precioso. Un hombre justo, José, un hombre lleno de misericordia.
y con un concepto de amor muy grande hacia María. Y por ello José no actúa según la legalidad humana, sino que actúa conforme a la palabra de Dios. Óigalo, iglesia, José sabía lo que era el verdadero amor. ¿Se acuerda lo que dice Primera de Corintios capítulo 13? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Yo estoy viendo aquí en Mateo 1:19 un hombre que realmente sabe amar a su pareja. Y José se preocupaba profundamente por María. Y su amor por ella va mucho más allá de la ley. Y no quería herirla, óigalo, varones, y no quería dañarla, y no quería lastimarla, aunque la ley lo respaldaba. Y aunque él se encontraba tremendamente herido, porque él pensaba, equivocadamente por supuesto, aunque él pensaba que María le había sido infiel, dice la Escritura, José su marido, como era justo, observe, y no quería infamarla. A mí esto me gusta mucho. No quería quitarle la buena fama a María, de doncella, de mujer virgen. El ser humano, usted y yo, por conservar la buena fama, somos capaces de todo, incluso de matar. Si yo tengo una muy buena reputación y alguien descubre en mí un pecado bien depravado, wow, muchos estaríamos dispuestos a matar. Somos una naturaleza caída, por eso somos salvos únicamente por gracia. Por eso la gracia triunfa y debemos predicar simplemente y solamente la doctrina de la gracia. Proverbio 22:1 dice, la buena fama es más preciosa que la plata y el oro. Y nosotros, qué vaina, los seres humanos, con mucha facilidad dañamos el buen nombre de las personas que nos molestan, que nos hieren. Muchas veces dañamos el buen nombre aún de nuestra propia pareja. Dañamos el buen nombre de nuestros padres. Es que mi papá fue un borracho. Es que mi papá tomaba mucho. Es que mi papá maltrataba a mi mamá. Muchas veces fácilmente dañamos la fama de las personas que nos rodean, aún de los seres queridos. Dañamos la buena fama de pastores. Dañamos el buen nombre de iglesia local. Mucho cuidado, por favor. Expertos en difamar la iglesia de Cristo y a sus siervos. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 13. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La Escritura es increíble, es eterna, es vigente, habla para todos los tiempos, porque el ser humano es el mismo depravado todos los tiempos. Hablemos de la persona de Jesús, santo, sin mancha, perfecto, porque Él es verdadero Dios, verdadero hombre, y a Jesucristo todo el tiempo lo estaban difamando. Ese es un loco. Ese come con las vagabundas, con las rameras, con los tramposos. Está demente, está loco, está fuera de sí. ¿Cuántas cosas no le decían a Jesucristo en ese tiempo? Hoy en día, ¿cuántas cosas no se dicen de la persona de Jesucristo? En canales de TV Cable dicen unas cosas horrorosas de la persona de Jesucristo. ¿Cuántas cosas no se dicen para tratar de difamar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor? Esa iglesia por la cual Él entregó su vida y derramó su preciosa sangre. Santo de Dios. El corazón de José era tan especial. Sin duda alguna era un corazón conforme al corazón de Dios. Pues en su corazón, en su ser, en su mente, en su alma, en su carácter, no estaba para nada el infamar a María.
no quería quitarle la buena fama a María. Y él dice, óigalo bien, mire lo que decide. La última parte del versículo 19 dice, y entonces quiso dejarla secretamente. ¡Wow! Secretamente. Óigalo, amada iglesia, secretamente usted y yo deberíamos tratar las ofensas entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo, secretamente, sin ruido, sin altivez, sin rencor, sin apedrear, sin dañar, sin lastimar. Aún para pelear debiéramos tener ética cristiana, respeto cristiano. Pero José es un varón de Dios de verdad, un ser humano realmente extraordinario, permíteme esta expresión, pues actúa de tal manera, porque él dice, voy a abandonar a María secretamente. Escúchalo bien, si José hubiese abandonado a María, cosa que él lo hizo, por supuesto, era para José el final de su carrera, el final de su vida. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lo iba a culpar a él del embarazo de María. Y todo el mundo iba a decir, miren el irresponsable. Embarazó a la niña, la abandona. Seguro que José hubiera quedado solterón. Seguro que José, ninguna niña lo hubiera vuelto a mirar. Eso hubiera sido una deshonra para su nombre. Toda la sociedad lo despreciaría para siempre y quedaría solo, sin trabajo, sin amigos, con fama de poco varón, con fama de mentiroso y de tramposo. En ese sentido, José es tipo de Jesús. Óigalo, iglesia, Cristo hizo lo mismo por nosotros, quien cargó con todos nuestros pecados y fue culpado, desechado, despreciado y matado por nuestras rebeliones. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 53:3? Despreciado y desechado entre los hombres. En el caso de María, era algo diferente porque ella era inocente. José estaba equivocado sin duda alguna. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? Muy sencillo. Todos nosotros ofendemos al Santo Dios de muchísimas maneras. Y lo justo, según la ley, es que usted y yo fuésemos castigados hasta la muerte, una muerte eterna, una muerte que no conoce muerte. Pero la justicia y el amor de Dios va más allá de todo entendimiento. Pues el Señor no solo cargó con nuestra culpa, sino que nos perdonó, nos lavó con su preciosa sangre y nos hizo sus hijos, nos adoptó, como dice el libro de Efesios capítulo 1. Fuimos predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y lo que a mí me impacta es que el Señor a usted y a mí nos bendice todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Si usted y yo somos infieles, Cristo Dios no puede ser infiel. Él permanece fiel. La razón, porque Él no puede negarse a sí mismo. Uno de sus atributos es su fidelidad. Él nunca va en contra de su naturaleza, de la esencia de su ser. Y la pregunta que le quiero hacer, ¿será que usted y yo actuamos y vivimos como José? ¿Qué hace cuando alguien lo ofende a usted? ¿Qué hacemos cuando nos somos ofendidos? ¿Qué hacemos cuando nos difaman, cuando nos calumnian? ¿Será que le quitamos la buena fama a esa persona que está hablando mal de nosotros y actuamos como pobres víctimas?
¿Qué haría usted en el caso de José? Yo quiero que medite un poco, por favor. ¿Será que usted saldría a la cantina a embriagarse y a contarle a todo mundo su desgracia y a decirle, esa novia mía disque cristiana, mire, resultó embarazada y con otro de otra iglesia? ¿Qué cantidades de cosas no diríamos usted y yo? El cristianismo es una cuestión de ser. Martin Lloyd-Jones dice, es más importante ser que hacer. Es cuestión de carácter, de yo andar como Cristo anduvo. Pero el Señor Jesucristo, uno de los versículos que a mí me llama mucho la atención y que me da mucho dolor, cuando el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amada iglesia, ¿se embriaga usted de ira, de amargura y riega por todas partes el pecado de quien le ofendió? ¿Guarda usted la buena fama de su hermano quien le hirió? Óigalo, ¿y se culpa usted a sí mismo como lo hizo José y quiso abandonarla secretamente? Yo voy a decirle algo, espero que no se moleste conmigo, pero difícilmente solucionamos las ofensas sin dañar a la otra persona, y menos el pasar nosotros como culpables. En la mente de José, el pecado de María era grande, pero su amor por ella era mucho más grande. Por eso Proverbios 10:12 dice, el odio descubre los pecados, el amor cubrirá todas las faltas. Amada iglesia, quiero que entienda lo siguiente: quien ama de verdad se esforzará por actuar como José. Para eso se nos escribe todo esto en las Escrituras. Por eso muchas personas, tengo que decirle con mucho dolor y tristeza, son expertas en apedrear y matar la reputación de su pareja, de sus amigos, de su pastor, de su iglesia local, del cuerpo de Cristo. Yo he aprendido a no maltratar el cuerpo de Cristo porque es la esposa del Señor. Mucho cuidado con hablar mal de la esposa de Cristo, la esposa de Cristo que va a ser por toda la eternidad, la quien Él ama con amor eterno. Por eso el nacimiento de Jesús en nuestra vida siempre va a implicar una crisis tenaz en nuestra mente. El nacimiento de Cristo en nuestra vida siempre va a implicar, óigalo bien, una crisis en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la persona que está en Cristo, quien ha nacido de nuevo, eso me demanda un actuar diferente, un negarme a mí mismo y aún el sufrir por amor a los demás. Nacer en Cristo es nacer de nuevo, vivir totalmente diferente a lo pensado por el mundo. Y eso nos lleva a usted y a mí a apartarnos a solas con Cristo Dios cuando nos hieren, cuando nos difaman, cuando nos maltratan y cuando nos quieren dañar. Y entonces, ¿cuál es la invitación? Vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Lloremos, bueno, lloremos. Postrémonos, gloria a Dios, postrémonos delante de la presencia del Señor y entregámosle a Él, por favor, y solo a Él, solamente a Él, todas nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras rabias, nuestras aflicciones, tal y como lo hizo José. Observe lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, mire lo que le pasó a José. José todo el tiempo pensando, ¿por qué María me hizo esto? No entiendo, si yo fui un buen novio con ella, yo le fui fiel todo el tiempo, ¿por qué María me engaña de esa manera? Yo me imagino todo lo que tuvo que haber pasado por la mente del pobre José. Completamente obsesionado, permítame la expresión. Volvamos al versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer.
Nuestro Dios es muy lindo. Tomarse, permítame la expresión, el tiempo, el amor de explicarle a José. El Señor no tenía por qué explicarle a José nada, pero ese es nuestro Dios tan hermoso, tan maravilloso. Él como nos habla a través de su palabra de una manera tierna, de una manera que a mí realmente me impacta, me impresiona. Y le dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Después de tomar una decisión tan hermosa y profunda, mire la decisión de José, de cargar él con toda la culpa de que lo acusaran a él, de que él había embarazado a María y que él había abandonado. Su mente solo piensa en lo ocurrido. ¿Por qué María me hizo esto? ¿En qué le fallé? No entiendo, Señor. ¿Por qué María me traiciona? ¿Por qué María me engaña con otro hombre? ¿Acaso no era tu escogida para mí? Yo me imagino toda esa crisis en la vida de José. Yo considero mucho a José y digo, wow, qué momento tan difícil le tocó vivir a José. Confundido, decepcionado, triste, porque su futuro él lo veía de lo más incierto, un futuro completamente solo y abandonado por todo mundo. José hace lo correcto en medio de tan terrible crisis, pues decide esperar, decide reposar, decide clamar a solas a Dios toda la noche, y el fiel Dios de Abraham le regala un profundo sueño. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 127:2? A su amado Dios dará el sueño. Querida iglesia, todo aquel que busca y confía en el Señor tendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento, que otros podrán catalogar de anormal. Pero a ese, ¿qué le pasa en semejante crisis? Y dice que se va a orar toda la noche. En esta crisis que está viviendo el país, la economía, todo tan complicado, y él dice que tranquilo, dice que se va a reposar en Cristo, dice que se va a tener toda una noche de oración. Pero ¿qué le pasa a esa persona? Las personas que no conocen el Evangelio, que no tienen una relación íntima con Cristo, a muchos de nosotros nos van a catalogar de personas anormales, que somos irresponsables. No, somos muy responsables. Lo que pasa es que primeramente corremos al Señor en el tiempo de crisis, en el tiempo de la dificultad. Nos postramos delante del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Dios eterno, que Él os enaltecerá cuando fuere tiempo. Dios tiene el control. Hagamos lo que nos corresponde hacer, lo que la Biblia nos demanda a usted y a mí hacer. Y esa paz, a mí me encanta este versículo de Mateo, y esa paz, amada iglesia, Dios eterno se dirige a nosotros cuando usted y yo le buscamos muy de mañana, y Él nos habla por su palabra para comunicarnos su amor y expresarnos. Miren este grato. Observa lo que le digo el Señor Jesucristo, Dios Padre, lo que le digo a Mateo. Versículo 20, en la mitad. José, hijo de David, no temas. Mire qué frase tan hermosa. El tierno Dios tranquiliza a José, lo llena de fortaleza, lo consuela y le explica, a mí esto sí que me impacta, que lo que piensa de María no es correcto. Con mucha ternura, Dios eterno le dice: mira, José, estás equivocado. María no te ha engañado. Ella no te ha sido infiel. Y a mí me llama la atención que Dios no
no lo reprende, permítanme esa expresión, no lo regaña. Simplemente le dice: José, no temas, tranquilo. Y Dios no lo reprende por su incredulidad, ni le habla fuerte por su equivocación. Y no le dice: oiga, José, es que usted no sabe nada de la profecía. ¿Acaso usted no ha leído lo que dice allá las escrituras en Isaías 7:14, donde dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Emmanuel? Nada de eso. Dios eterno, y a mí esto me encanta, se digna a darle a José una clara explicación y llenarle de paz su conciencia. Verso 20: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le recuerda a este pobre carpintero su procedencia del linaje de David. Y con toda paciencia, Dios le da una explicación muy detallada del asunto. Y entonces José queda en paz y queda satisfecho. Yo le voy a pedir algo. En estos tiempos de crisis, de angustia, ¿qué tal si buscamos al Señor muy temprano en la mañana? ¿Qué tal si le adoramos? ¿Qué tal si nos sentamos a leer los salmos? Muchos salmos. ¿Qué tal si nos sentamos a leer la vida de Cristo una vez más? ¿Y sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos leído en su santa palabra, y hallaremos descanso para nuestras almas. Y entonces es un buen tiempo que le digamos: Señor, voy a perdonar, voy a ser misericordioso, no voy a temer porque tú estás conmigo y tú me has dicho que nunca me vas a desamparar. ¿Qué tal si vamos a ser humildes como José, y a cambio de levantarnos en altivez para devolver la difamación con otra difamación, qué tal si callamos delante del Señor? Recordemos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9. Somos linaje escogido. Recuerden que Dios le recordó a este pobre carpintero que era del linaje de David. Recordemos esto. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Solamente para qué? Para vivir para el Señor y para agradarle a Él y para andar como Él anduvo. Si de pronto hay una voz en su interior que le dice a usted: no perdone, sea duro y orgulloso, seguro que no es la voz de Dios, pues Dios nunca va en contra de su palabra. Yo le quiero hacer esta pregunta: ¿qué hace usted cuando tiene una crisis? ¿Se desvela? ¿Acaso grita, insulta, hace escándalo, culpa a todo el mundo? Yo le suplico, ¿qué tal si actuamos como José, que es tipo de Cristo, que se aparta a solas con Dios y espera pacientemente con la certeza de que Dios hará? Déjeme decirle que Dios, quien tiene el control, le habla a su vida a través de su bendita palabra, y a usted y a mí nos va a decir qué hacer para que salgamos más que vencedores. Un texto muy conocido, Josué 1:8. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero vayamos allá y me gustaría que lo recordara. Nunca se aparte de su vida la Biblia, sino que de día y de noche meditará en la palabra, para que la obedezca, porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Versículo 21. Mire lo que dice la Escritura. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú en persona nos cuidas, tú nos proteges.
Jesús salva a su iglesia de sus pecados. Jesús salva a su iglesia del dominio del pecado. Jesús salva a su iglesia de la ira venidera. Jesús, óigalo bien, nos dice su palabra que usted y yo somos salvos de la condenación eterna, salvos de la miseria de esta vida y de la otra. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño, ¿qué hizo José? Sencillamente y simplemente obedeció. Recuerden que hemos estudiado que vale mucho más y tiene mucho más poder 1 minuto de obediencia a Cristo Dios que 1000 años de oración y ayuno sin obediencia. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Samuel? Dios no quiere ni sacrificios, ni cosas de esas, ni ritos, ni ceremonias. Él, ¿qué es lo que quiere? Obediencia. Y a mí me llama poderosamente la atención lo que hace José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel. Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura. Aquí no se trata de creer en Cristo como usted crea, como usted piensa, como usted sienta. El que cree en mí, digo Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Les estoy recordando versículos que yo sé que ustedes los saben de memoria, pero quiera Cristo que en este tiempo de crisis usted y yo podamos reposar tranquilamente, podamos tener un sueño tranquilo en el Señor y podamos decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová Dios, me haces dormir confiado, porque tú, Jehová Dios, me haces vivir confiado. ¿Qué tal si esperamos en el Señor? ¿Qué tal si reposamos en Cristo? Repito el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No lo dudó ni lo cuestionó, simplemente recibió a María. Lo primero que hace José al levantarse es obedecer la palabra del Señor. Lo primero que usted y yo debemos hacer al levantarnos es obedecer la Biblia. Y la Biblia me dice que lo primero que yo debo hacer es adorar, como decía el salmista: temprano yo te buscaré, muy de mañana me levantaré a adorarte. O usted se levanta muy de mañana, que arreglarse rápidamente para ir a hacer dinero, para ir a abrir su negocio, su empresa. ¿O a qué se levanta usted? ¿A pecar? ¿Qué tal si nos levantamos en todo tiempo, a tiempo y afuera de tiempo, a adorar al Dios de gracia, a deleitarnos con su palabra, a saborear las Escrituras, a memorizar su palabra para aquellos momentos de dificultad, de crisis? José tiene que decidir entre su voluntad y la voluntad de Dios. La voluntad de José, ¿cuál era? Abandonar a María. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Recíbela. Óigalo, es que la voluntad del ser humano siempre es diametralmente opuesta a la voluntad de Cristo Dios y de su palabra eterna. Por ello, el nacimiento de Jesús produce una crisis en todo aquel que es regenerado por Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted y yo venimos de vivir muertos, una paradoja, en nuestros delitos y pecados, y no queremos perdonar, no nos gusta perdonar, nos gusta dañar, nos gusta lastimar. ¿Se acuerdan que hace poquito estudiamos de Lamed, el nieto de Caín? Jesucristo dice: perdone 70 veces 7, ¿se acuerdan que lo estudiamos hace poco? Bueno, en el caso de Lamed, él decía: usted se va a vengar 70 veces 7. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace unas pocas semanas? Las personas, las gentes, los seres humanos quieren abandonar a su pareja. Dios dice: recíbala,
Hoy las cifras de separación de los matrimonios cristianos llega casi al 70%. ¡Qué horror, por favor! ¿Usted se levanta cada mañana con el deseo realmente de obedecer a Dios por encima de todo? ¿A qué se levanta usted? ¿A hacer únicamente su propia voluntad? ¿A qué se levanta usted? ¿A ser más santo o se levanta a hacer más dinero? ¿Se levanta usted a andar como Cristo anduvo? Algo que yo tengo claro es que Dios siempre a su pueblo le revela su santa y perfecta voluntad. Lo que pasa es que la voluntad de Dios es siempre contraria a nuestra pecaminosa voluntad. Y por ello, muchas personas acuden a la doctrina del sentir. No, yo no siento de Dios perdonar. No, es que yo no siento de Dios esto o aquello. Es que yo no siento de Dios ser fiel. Una doctrina, por supuesto, completamente mentirosa. Si José hubiera sido desobediente, ¿el plan de Dios se frustra? Claro que no. Claro que no. Nunca se hubiera frustrado el plan de Dios. Lo cierto es que José sí se hubiera perdido el privilegio de que Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, naciera y viviera en el seno de su familia. Quiera Cristo que usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios y que en nuestros hogares, óigalo, y que en nuestros hogares viva Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si Cristo ha sido formado en nuestro interior, Dios Padre de manera personal nos llevará a feliz término la buena obra que ha comenzado. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los que hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos sido concebidos solo por gracia. Yo le quiero preguntar, ¿cómo está su vida por estos tiempos? ¿Cómo está su carácter por estos tiempos? Recuerda lo que dice Jesucristo: no temas recibir a María, le dijo José. ¿Qué tal si que al igual que José, guiados por Dios Espíritu Santo, en el tiempo de crisis vamos y reposamos en la presencia del Señor y descansamos en la doctrina de la gracia, sabiendo que Él tiene el control, que Él nos guarda, que Él nos cuida, que Él nos ama con amor eterno y con amor incondicional? Señor, en este tiempo de crisis, permítanos buscarte por encima de todas las cosas. Y permítanos que cada día que despertemos, hagamos como tu palabra nos manda. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo muy especial para todos, amada iglesia. Soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana,
esparce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos vosotros. Hasta una próxima.